Buenas, esto es Eli de Cerca y hoy les recuerdo de suscribirse a nuestro canal de YouTube para saber todo lo que está pasando aquí con Don Eli en su vida aquí en la Asamblea Legislativa y afuera también. Don Eli, he escuchado mucho de una situación en donde uno le deduce de su salario unos aportes al Banco Popular y un tal jineteo. Pero, ¿de qué se trata eso? Porque yo creo que mucha gente no sabe. Bueno, es un proyecto de ley que presentamos la semana pasada para corregirlo. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de todas las cargas patronales y laborales que existen, hay un 1% que sale del salario del trabajador que se supone que va a su pensión complementaria, al ROP, ¿verdad? Y hay un 0,5% del valor del salario del empleado que lo pone el patrón, que se manda al Banco Popular, el Banco Popular se lo deja durante 1 año y medio, 2 años, la mitad lo pasa al ROP del trabajador y la otra mitad se lo deja. Y la parte del trabajador, en vez de ir directo al ROP, va al Banco Popular y el Banco Popular igual se lo deja de 18 a 24 meses y después se lo devuelve o se lo entrega al ROP. Pusiste cara como de extrañeza, ¿no? Sí, ¿No me entendiste? ¿O? No, te entendí, man, pero me quedo pensando con qué propósito se hace esto y qué gano yo, digamos, con el que me deduzcan eso de mi salario y que el Banco Popular haga todo ese movimiento. Bueno, para mí eso es un paseo millonario que hace el Banco Popular con la plata de los trabajadores y de los patronos. En un país donde las cargas sociales son altísimas y encima de todo, que esta es la parte que la gente tal vez no entiende, ese 1 año y medio que el Banco Popular se deja esa plata, tiene un impacto, según lo estimó SUPEN, la Superintendencia de Pensiones, en el 2019, el impacto de esto es que el valor de la pensión al final de la vida laboral de la persona sea 7% menor. Es decir, que de cada 100 colones que usted podría recibir de pensión, 7 se pierden por ese paseo millonario que hace el Banco Popular. Yo me imagino que cuando esto se aprobó con este mecanismo tan extraño, dijeron, bueno, hagámoslo para fortalecer al Banco Popular. Resulta que el Banco Popular tiene hoy más de 900.000 millones de colones de patrimonio y el Banco Nacional tiene alrededor de 750.000 millones de colones. Pero el Banco Nacional es por lo menos 2 veces más grande que el Banco Popular. Es decir, el Banco Popular tiene patrimonio en exceso y claro, le están regalando la plata. Ese 0,25 más lo que se gana jineteando el otro 1,25 es plata gratuita que tiene el Banco Popular, que no tiene ningún otro banco, ni los estatales, ni los privados, ¿verdad? Entonces uno se pregunta por qué esa injusticia, por qué el Banco Popular tiene que tener una fuente de fondeo gratuito que no tiene ninguno de los otros bancos. Las reglas de juego en este país para los bancos estatales son distintas que para los bancos privados. Pero dentro de esa diferencia entre privados y públicos, existe una diferencia entre los públicos, que es que el Banco Popular tiene esta plata gratis, que no tiene ningún otro banco. Don Eli, en esa línea, vamos a ver, este jineteo, como se le llama popularmente, tiene 24 años de estar dando vuelta. La Asamblea ha tratado en diferentes oportunidades de modificarlo. Lo máximo que logró la Asamblea fue hace unos 6 años cobrarle una pequeña comisión por él. Pero entonces, usted lo que nos está aclarando es que en los últimos 24 años el banco se ha favorecido con esos ingresos, su patrimonio se ha favorecido, que esto es un tema ya mucho tiempo, que si tenía algún objetivo diferenciador, pues ya han pasado bastante tiempo y que es hora entonces de revisar en favor del ciudadano, de los trabajadores, que somos los que estamos perdiendo eventualmente aproximadamente un 7% anual, Sí. ¿verdad? 2 cosas, Ania. Efectivamente, por eso decía yo, cuando esto se aprobó hace 24 años, francamente yo no sé cuáles fueron las consideraciones que se hicieron. Y me imagino que fue una medida para fortalecer al Banco Popular en ese momento. Si ese era el objetivo, ya eso se logró. Con la observación que hacía anteriormente, de que
el patrimonio del Banco Popular es el patrimonio más alto de todos los bancos del país. Tiene más patrimonio el Banco Popular que el Banco Nacional. El Banco Nacional tiene una cartera de créditos que es más del doble que la del Banco Popular. Quiere decir que el Banco Popular tiene patrimonio en exceso, ¿verdad? Pero los grandes afectados al final de cuentas son los trabajadores por dos vías. Una es que pierden ese 7% del valor de su pensión, simple y sencillamente porque la plata, en vez de entrar directamente en el fondo de pensión, se queda 1 año y medio afuera, donde las ganancias de las inversiones que se hacen con esa plata se las deja el Banco Popular, no se las trasladan al ROC, ¿verdad? Y la otra forma es con ese otro 0.25, que es aporte patronal, que nunca se pensó que fuera para el ROC. Siempre se dijo, va directo al Popular. Bueno, eso lo que hace es encarecer la contratación. Entonces aquí estamos logrando dos cosas simultáneamente. Una es fortalecer el ROC, la pensión complementaria de las personas, y por otra parte reducir, levemente, pero reducir las cargas sociales para favorecer la empleabilidad. Aquí hay otro tema, Adrián, que vos sos muy joven, ya nosotros peinamos canas, que es que cuando hace 24 años se diseñó este modelo, uno de los mayores temas que se generó con esa ley, que es la ley del trabajador, era que yo como trabajador tuviera el derecho de escogencia a qué operadora me iba a manejar mi pensión futura. Y no estamos hablando de la caja, aquí estamos hablando de una pensión individual, la mía. Por eso yo escogía. Este mecanismo durante 24 años ha promovido que durante 24 meses, vamos a jugar eso para la navideña, que durante 24 meses mi derecho de escogencia como trabajador se congela. Entonces, no solo va en contra del propio espíritu de la ley, ¿verdad? En el fondo, sino que adicionalmente, al limitarme eso, el tiempo, como bien dice don Eli, se pierde, o estoy perdiendo ese 7%, más lo que hubiera ganado con el operador que yo escogí, que yo creo que el mercado me va a potenciar más ese dinero. Sí. Entonces ahí hay un tema importante desde el punto de vista del trabajador que estaría redondeando. Y en la otra línea, don Eli. ¿Sabe? En esa misma línea, porque hay algo todavía más grave, porque eso que vos señalas, un enfoque interesante que yo mismo no lo había pensado. Se le está negando al trabajador su escogencia. Se está posponiendo al menos. Se le está posponiendo durante 24 meses, porque el trabajador dice, yo quiero que mi pensión complementaria la administre, puede ser el Banco Popular. Sí, puede ser. Puede ser el Banco Popular, puede ser la operadora de la caja, o puede ser la de los bancos, la que sea, ¿verdad? Pero durante 24 meses se le está diciendo, sí, ok, usted ya escogió aquel, pero primero, un chiste, primero tutunga, ¿verdad? Matanga, ¿verdad? Primero el Banco Popular se deja la plata, pero no es que el Banco Popular administra la plata del trabajador para el fondo de pensión del trabajador, no, es para él. Es para ellos. Entonces no solo que se le está negando la escogencia que hizo el trabajador, sino que se le está negando la ganancia de ese dinero, que es salario del trabajador, durante 1 año y medio o 2 años que se nos deja el Banco Popular. Ok, eso por un lado de los que estamos cotizando y los que tenemos la expectativa de recibir una pensión. Vos estás muy joven, pero te está pasando también. Ahora vámonos del otro lado. Dijiste algo muy importante. En Costa Rica, según los estudios de la OPE, las cargas sociales son pesadas. Empezamos en el tercer lugar, de las más altas a las más bajas. Exacto, son de los rankings inversos, en los que no deberíamos estar así, pero bueno, estamos de esa forma. Si bien entendemos y estamos de acuerdo con el fortalecimiento del régimen de pensiones, y eso vos lo has señalado muy bien, y garantizar una pensión importante para la gente, también ese elemento que ha señalado la OCDE y que le ha dicho Costa Rica, ponga ojo en eso, es poco o nada lo que se está corrigiendo. Tal vez sería importante explicar cómo los trabajadores o los futuros trabajadores se verían beneficiados con ese pequeño ajuste, como lo dijiste, del 0.25 que no se estaría cobrando, que de por sí no iba para pensiones, que eso es importante, que solo se quedaba en el banco. ¿Cómo se beneficia?
¿de qué le sirve al mercado laboral? ¿De qué le sirve a toda la gente joven que quiere formalizar? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, es que, a ver, una empresa con una planilla grande que, no sé, pueden pagar, no sé, 50 millones de colones en planilla al mes, 100 millones de colones en planilla al mes. Ese 0.25 es un platal. Es que la gente oye el 0.25 es poquito. No. Cuando usted piensa en 2,5 millones de trabajadores en la fuerza laboral costarricense, ese 0.25 es un montón de plata. Y entonces eso encarece la contratación. O sea, cuando un empresario dice, ok, voy a contratar a Adrián. Adrián me va a costar, no sé, el salario de Adrián, digamos que son 500,000 pesos. De esos 500,000 pesos, más o menos el 10%, que son como 50,000 colones, lo pone Adrián de su salario. O sea, a él solo le van a llegar 450. Pero al patrono, el patrono tiene que pagar sobre el salario de Adrián, tiene que pagar caja, seguro de salud, tiene que pagar aportar para la pensión de Adrián, etc. Hay un montón de cargas que, sin contar vacaciones y sin contar aguinaldos, suman como el 26-27% del valor de la planilla, ¿verdad? Y entonces el costo de Adrián no son los 500,000 colones del salario que le voy a pagar, sino que son esos 500,000 colones para el patrón, los 500,000 colones que le pago a Adrián, de los cuales Adrián va a entregar 50,000 a la caja, ¿verdad? Sino que van otros 125, 130,000 colones que el patrono tiene que aportar a la seguridad social a nombre de Adrián. Entonces el verdadero costo de Adrián no son los 500,000 colones del salario que él se lleva, sino los 625, 630,000 colones que le cuestan al patrón. Y entonces eso hace, ¿verdad? La existencia de esas cargas sociales tan elevadas hace que sea menos atractivo contratar gente. En tiempos como los que estamos viviendo hoy, con automatización, robotización, inteligencia artificial, cada vez va a resultar más fácil reemplazar trabajadores por máquinas. Y entonces no deberíamos de tener un sistema o más bien el esquema de financiamiento de la seguridad social no debería de cargarse a la planilla. En la mayoría de los países no se carga a la planilla, porque cuando usted lo carga a la planilla, encarece el acto de contratar, y entonces la gente dice, mejor contrato menos empleados. Esa es una de las razones por las cuales el desempleo en Costa Rica en la última década ha sido tan elevado, excluyendo la pandemia. Recordemos que veníamos antes de la pandemia con desempleo del 12-13%, y que hoy el desempleo ha bajado por un fenómeno muy extraño, que no es porque se generaron más empleos, es porque más de 200,000 personas decidieron dejar de buscar trabajo. Pero en términos generales hemos venido con un desempleo por encima del 10% desde hace casi una década. Eso es demasiado elevado. Países como España han vivido esta situación porque tenían cargas sociales elevadísimas, tenían desempleos del 12-15% y desempleo juvenil del 25%, o como en Costa Rica, del casi 40% el desempleo juvenil. Entonces, la mayoría de los países financian la seguridad social con impuestos, ya sea con el IVA, ya sea con el impuesto de renta, etc., pero no cargándoselo a la planilla para no encarecer el acto de contratar. Reitero, si para mí Adrián me va a costar 500,000 colones, esa es una decisión. Si para mí Adrián me va a costar 625,000 colones, aunque él se lleve solo 500, Adrián tiene que poder garantizarme que su productividad supera los 625,000 colones, ¿verdad? Y entonces, gente que supera los 500,000 colones, hay una cantidad. Gente que supera los 625,000 colones de productividad, hay una cantidad menor, ¿verdad? Entre más alto el valor, o sea, porque la gente, la productividad de la gente depende de muchos factores, ¿verdad? Nivel educativo, experiencia,
muchas veces son cuestiones que vienen con la persona o de su educación, o yo no sé si es de la naturaleza o no, pero a veces la disposición de trabajar, la actitud o la actitud para trabajar, ¿verdad? Depende de muchas cosas. Pero entre más alto el salario, uno va contratando gente más productiva, ¿verdad? Y entre más alto el salario, menos gente que llega a ese nivel de productividad. Por eso es que es importante empezar a controlar el tema de las cargas sociales, ¿verdad? Entonces estamos viendo, primero el tema de pensión, que es el fundamental, que es el fortalecimiento. Segundo, estamos viendo que hay un tema importante de costos y por tanto que se liga con desempleo. Pero hay otra cara de la moneda que usted analiza para presentar este proyecto, que tiene que ver con la formalidad. Los datos dicen que la informalidad del empleo en Costa Rica, que no es desempleo, es informalidad, es de un 40%. Y que esto se soluciona si bajamos, dice la OCDE, si bajamos estas cargas. Es correcto, porque volviendo al análisis que hacía en mi última intervención, si Adrián es capaz de producir, ya lo agarramos de ponchicuel, si Adrián es capaz de producir 550,000 colones, eso es lo que él puede dar en un mes. Si el salario es 500,000, yo lo contrato, porque él va a cubrir esos 500,000 pesos y me va a dejar 50,000 de ganancia. En un caso extremo, hasta puedo llegar a pagarle los 550,000 colones, él se lleva todo, pero no me cuesta a mí, ¿verdad? Si el costo para mí de él son 625,000 colones, pero su productividad solo me da para 550,000, yo entro perdiendo 75,000 colones a la hora de contratarlo. Nadie lo va a hacer. Y por eso es que en Costa Rica se ha vuelto muy común contratar por fuera, o sea, contratar en la informalidad. Que Adrián llega a una entrevista y le dicen, bueno, está bien, lo vamos a contratar, pero por fuera. Vamos a hacerle un contrato ficticio de servicios profesionales y usted se cubre su caja y sus carambadas y nosotros no, ¿verdad? Y eso se ha vuelto muy común, eso es informalidad. Entonces, bajar los costos, las cargas sociales, bajar los costos de contratación en el país, ayuda a disminuir la informalidad o a promover la formalidad. Y estabilizar entonces el empleo, competitividad y otras cosas. Exactamente, bueno, es que en la medida que nosotros podamos reducir costos, se vuelven más competitivas las empresas, se vuelve más competitiva la economía, se genera más actividad económica, lo cual genera nuevos empleos, etc. Pero yo creo que como país estamos conscientes de que es importante de que esos empleos que se generan ofrezcan las condiciones que se espera que ofrezcan. O sea, que Adrián a la hora de entrar a trabajar va a tener cobertura del seguro de salud, va a tener pensión, va a tener todo lo que viene y se le van a respetar sus derechos laborales, vacaciones, aguinaldo, horarios, etcétera, ¿verdad? Es salario, que por lo menos sea el salario mínimo y ojalá mejor. Ningún país debería de aspirar a que la gran masa de su fuerza laboral trabaje gane el salario mínimo. Deberíamos de aspirar a que la productividad crezca para que la gente pueda ganar por encima del salario mínimo, ¿verdad? Y mucha gente sube acá por el mismo costo de la vida, porque se ha elevado muchísimo y los salarios en realidad no se han ajustado, pero claro, con un desincentivo tan alto, porque además entre más alto el salario, más altos van a ser las cargas sociales. Se te genera un desincentivo todavía más grande para contratar a gente inclusive más productiva, que tenga potencial de ser más productiva, si te va a costar tanto dinero. Entonces, siento que con la formalidad ganamos todos al final de cuentas. Exacto, esa es la... Aquí estamos cubriendo en principio como tres grandes bloques. La generación de Adrián para atrás, que significa la gente más joven que quiere trabajar, y el sector empresarial, que es el segundo grupo, que quiere generar la formalidad y que promueve también esto, ¿verdad? Y el otro grupo, en el que estamos más don él y yo, que somos los que queremos que cuando nos pensionemos tengamos la pensión por la cual estamos cotizando y que no quede una parte de esa historia en un banco, ¿verdad? Aquí ya por lo menos vemos como tres temas de tu pregunta, Adrián,
Vemos como 3 grupos que estarían moviéndose a través de este proyecto. Pero entonces, eso que se vio en las redes el fin de semana, por eso el Banco Popular, queremos quebrarlo. No, para nada. A ver, y por eso yo hice la aclaración. Si la intención fue en su momento reforzar o fortalecer al Banco Popular, perfecto, ya eso se logró y se logró con creces. El hecho de que el Banco Popular hoy tenga 900 y resto de 1.000 millones de colones de patrimonio y el Banco Nacional, que es el banco más grande, creo que de Centroamérica, si no me equivoco, no solo de Costa Rica, tiene un patrimonio de 750.000 millones más o menos, ¿verdad? Quiere decir que el objetivo de fortalecer el Banco Popular ya se cumplió. Y es que en este país nos hemos acostumbrado a que lo que es temporal se convierte en permanente. Si yo quiero, o sea, no sé, si yo tengo un chiquito por debajo de la talla que la media de donde debería estar para su edad, y le diseño una dieta para que obtenga más nutrientes, para que suba un poquito de peso, crezca un poquito más, lo que sea. Listo, eso es para lograr nivelarlo. Una vez que usted lo nivela, si lo mantiene con aquella dieta, capaz que el chiquito más bien se pasa al otro lado, ¿verdad? Y se engorda y empieza a tener problemas de obesidad. Entonces, si al Banco Popular había que reforzarlo hace 24 años, ya eso se logró. Y quitarle ese punto 25 no afecta al Banco Popular. De hecho, en el proyecto de ley incluso se establecieron transitorios, no me acuerdo, 18 o 24 meses, ¿verdad? 18 meses para que el Banco Popular, el dinero que ya tiene que entregar al ROP, se le van a dar, se le respetan los 18 meses para que lo vuelva a trasladar, para que acomode sus carteras de inversión, o sea, para que haga los ajustes necesarios para acostumbrarse a que ya a partir de dentro de un año y medio después de que se apruebe la ley, ya no va a seguir recibiendo sus capitales gratuitos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ¿para quién legislamos los diputados? No es para las instituciones, legislamos para los ciudadanos. El dinero sale de los ciudadanos que trabajan, del salario del trabajador o de las ganancias, digamos, del empresario. El Banco Popular se lo deja durante un año y medio, insisto, traslada 1.25 al ROP. Ese 1.25 es 1% que salió directamente del trabajador y un 0.25 que salió del patrón, y el otro 0.25 se lo está dejando. O sea, el Banco Popular se está dejando ese 0.25 más todo lo que se ganó en esos 24 meses de paseo millonario. No hay ninguna intención de debilitar al Banco Popular. Yo creo que hoy el Banco Popular es un banco muy sólido, y que como banco sólido que es, debería de participar en el mercado en igualdad de condiciones con los demás bancos del país, sobre todo porque esa forma de fondeo del Banco Popular incide en una pensión menor. Cuando se creó el régimen de pensiones complementarias en esta ley de... ¿Trabajador? Sí, pero es que no se llama ley del trabajo, tiene otro nombre, ley de... bueno, no importa. Pero la ley esta de hace 24 años, ¿verdad? Sí, la ley de hace 24 años que creó el régimen de pensiones complementarias se hizo pensando en que el IBM, que es la pensión básica de la caja, tiene serios problemas de sostenibilidad. Y la solución para hacerlo más sostenible es que cada vez el monto de la pensión va disminuyendo, la edad de retiro va aumentando y la cantidad de cuotas que tiene que aportar el trabajador va aumentando. Y entonces, a hoy, si no me equivoco, ya trabajadores nuevos en el IBM el valor de su pensión va a equivaler como al 40% del salario con el que se retira. Una persona que tiene un salario de 500.000 colones y se retira, la pensión le va a llegar en 200.000 colones. Entonces, la pensión complementaria se creó para reforzar esa pensión, para que la persona no pase angustias en sus años dorados, ¿verdad? Pero si a esa pensión complementaria le estamos quitando un 7%, estamos debilitándola, ¿verdad?
Y la ventaja que tiene el ROP es que es el único pilar de nuestro sistema de pensiones donde el dinero se guarda en cuentas a nombre del trabajador. Lo que se llama un sistema de capitalización individual. Todo lo que ese 1% de Adrián más el 0.25% del patrono entra a una cuenta a nombre de Adrián, de donde no se la pueden quitar. A diferencia del IBM, donde el aporte de Adrián para el IBM y el aporte del patrono para el IBM y el aporte del Estado para el IBM entra a una buchaca común. Y esa buchaca no es sostenible. Y la universalización que se escogió como país. Es correcto. Y bueno, creo que vamos cerrando por hoy, también por un tema de agenda. Entonces, muchísimas gracias y esperemos que este proyecto le vaya bien, ¿verdad? Creo que nos va a beneficiar a todos. Yo creo que tiene elementos muy interesantes para que pueda avanzar con cierta facilidad en el trámite legislativo y ¿cómo se llama? Y poder darle este beneficio a los trabajadores en esta instancia. Yo escuchando la situación de mi futura pensión, por lo que veo las personas jóvenes estamos en problemas, entonces voy a tener que pedir un aumento ahorita. Usted me puede pedir todos los aumentos que quiera, que yo aunque soy su jefe, no soy su patrón. No decido. Mala suerte para mí. Pero ¿cómo se llama? Pero tal vez un día deberíamos de hacer una conversación de estas sobre el régimen de pensiones en general. Así es. Porque es verdaderamente preocupante la situación. Así es. Pero en todo caso, Gracias. este proyecto te va a beneficiar. Así es. A vos y a todos los jóvenes. Así sea. Muchas gracias.